Nos encontramos con Adriana López, jefa de grandes proyectos de Muchtec, quien tuvo el honor de participar y representar a la Argentina en la reunión general anual del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales. Hoy queremos hablar con Adriana para que nos cuente su experiencia y el impacto de la participación de Muchtec en este importante foro. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Para comenzar, quería que nos expliques qué es el CONAP y cuál es la importancia de este consejo. Y por empezar, muchísimas gracias por la invitación y por la entrevista. El COMNAP es, como comentaste, es un consejo de administradores de programas antárticos nacionales. La importancia que tiene es que es parte del Tratado Antártico donde están incluidos 33 países. Entonces, teníamos la suerte de que se hacía una reunión anual, que era la 35 reunión, y se hacía en Buenos Aires. Entonces tuvimos la suerte de poder ser participantes de una parte de esa reunión con nuestros productos. Entonces fue realmente un hito muy importante porque era presentarnos ante 33 países que tienen sus bases en la Antártida. ¿Podrías compartirnos cómo las ventanas de PVC han aportado a mejorar la eficiencia energética y la calidad de vida en esta zona austral? Sí, el concepto que decís es muy importante porque nosotros, bueno, aparte en el Palacio San Martín, que fue donde se hizo el evento, ahí en Cancillería, enfrente de Cancillería, pudimos poner un stand donde pusimos dos ejemplos porque son muy diferentes los ejemplos de, gracias a Dios, los proyectos que hemos hecho en Antártida. Tenemos un proyecto que fue Marambio, en la optimización y la remodelación de la base Marambio, que todavía está en ejecución y tiene más etapas, pero lo importante ahí es que era como si le dijéramos una remodelación, una refacción de algo que estaba ya en uso y que había que hacer la remodelación lo antes posible. Entonces ahí las ventanas eh, fueron muy importantes porque junto con lo que fue la aislación de las paredes y del techo, teníamos que lograr que se optimizara y se bajara el consumo energético. Se pusieron nuestras ventanas de PVC con vidriado y la gran cuestión era tratar de hacerlo en muy pocas horas porque ahí estaba en uso. Con lo cual, entre que llegamos y que empezamos a colocar las ventanas, teníamos que dejar todo listo desde antes, pidiéndole a la gente que estaba en la base para poder en 3, 4 horas hacer el recambio de las primeras ventanas. Después ellos siguieron haciéndolas. Con lo cual, fue un desafío muy grande y se bajó un 38,5% de consumo de gasoil antártico, que es importantísimo porque todo lo que hay que llevar hacia allí, en ese caso fue a través, el tema de logística era todo a través de Hércules. En el otro caso, que teníamos también en el stand, eran los laboratorios multidisciplinarios, que capaz que los ubican, que estuvieron desde el año pasado, se colocaron 3 y se van a seguir colocando, y ahí y todo era diferente porque se tenía que llevar de otra manera. Eran dobles ventanas porque era una doble pared, y si bien se colocaban allá, todo se llevaba como estructurado y armado desde Buenos Aires. Sí se agregaban las ventanas y no había una cuestión de remodelación donde había gente haciendo uso interior, o sea que era una obra nueva. En ese caso fue distinto, y fue todo el esquema distinto, aunque los perfiles fueron nuestros igual y eran los mismos perfiles. Y las dos tienen la situación de que son blancas en ambos casos. ¿Qué experiencia o qué opiniones pudiste recolectar de otros países con respecto a esta experiencia que realizó Muchtec en la Argentina? La verdad que se quedaron muy sorprendidos, si bien el área de la Antártida y lo que iban eran científicos, con lo cual hacían workshop y estaba muy cerrada a su tema, porque ellos iban a hacer trabajos de investigación y de conocimiento en cada uno de los cortes que ellos tenían de sus trabajos, de los workshops, venían a ver. Y la verdad que quedaban asombrados porque eso es lo que tiene la Antártida, ¿no? Como yo siempre digo, la Antártida o el Tratado Antártico es
es de todos los países, no es de Argentina. Entonces tuvimos la suerte de ser elegidos dentro de nada más que había 2 empresas más también argentinas y nosotros, con lo cual sobresalía porque lo que se veía era la ventana. Entonces, contarle la cuestión que tuvimos desde la logística y de todo lo que tuvimos que hacer para poder estar, es igual como para cualquier otro país, en definitiva, para cualquier otra base, porque las condiciones son las mismas. Entonces, la verdad que fue muy, muy interesante. Bien, y a futuro van a seguir, ¿no? Colocando aberturas en otras bases. Sí, como te comentaba, se hizo lo de la base Marambio, que si bien ya tuvimos 3 etapas, hay más etapas que deberían seguir. En su momento se cortó un poco por la pandemia y la misma gente de la base colocó, porque esa era la intención de Marambio. Lo bueno es que uno les explica, les llevaba las ventanas, hicimos una capacitación y ellos colocaban. En el caso de los laboratorios, que eran los que te comentaba, son laboratorios modulares donde tiene como 3 rubros, por así decirle, importantes: la estructura, las ventanas y la aislación. Y con esos 3 se hicieron los módulos y ya están pensando en cuántos módulos más se pueden hacer en las otras bases. Nosotros tenemos solamente en Argentina 13 bases en el suelo antártico, con lo cual que ya tengamos 3 es importante, y las 3 se fueron colocando desde, te diría, fines del año pasado, y hay una que está todavía sin terminar de colocar por un tema del clima, y que hay bases que cierran y otras que no. Y por otro lado tenemos también el proyecto de la base Petrel, que si bien se entregó una cantidad de carpinterías y se hizo en su momento el proyecto, que es como 1/3, es el más grande de todos los proyectos porque quieren hacer una base, es la única base que tiene a nivel del mar, entonces querían aprovechar un tema de turismo también, no solo científico, y ahí entregamos las ventanas del proyecto, que la primera parte era como 1/3. Se entregó tanto los laboratorios como lo de Petrel a través del Irizar, lo otro habían ido a través del Hércules, ya se entregaron pero no están colocadas, o sea que eso falta todavía hacer, la parte de lo que es la base Petrel, que será una parte que ya se entregó, y después tiene que seguir todas las otras secciones. Y está en proyecto, como te decía, seguir colocando laboratorios multidisciplinarios, que pueden ser para parte científica, y hasta está pensado como refugios y hasta como de hotelería, tiene distintos usos. Así que sí, hay muchos proyectos que se pueden seguir avanzando en lo que es la Antártida. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por tu tiempo y No, no felicitaciones. es nada. Muchas gracias. Para mí, yo siempre digo, es un orgullo haber podido estar ahí. Ahí uno ve realmente la diferencia, y algo que me gustaría comentar, que fue lo que se siente con todo lo que es de la Antártida, como es de todos, no hay rivalidades tan grandes. Hasta nos comentaba la gente misma de Cancillería, habiendo ahora una guerra entre Ucrania y Rusia, había gente de Ucrania y había gente de Rusia, porque ahí lo que primaba era la parte científica y la parte humana. Entonces, es muy distinto. Yo tuve la suerte de poder haber estado nada más que en Marambio, porque las otras se mandó todo desde aquí, pero la verdad que lo vivís. Ahí no hay nacionalidad, somos todos iguales. Así Claro. que la verdad que sí, como Argentina es un orgullo aparte. Y como orgullo de haber estado con Mutec. Te felicito. Muchas gracias.